expiación en la ley de Moisés. I want to talk about atonement in Moses' law. Este día es llamado Yom Kippur, This day is called Yom Kippur. o sea que más comúnmente así se llama, Yom Kippur. Most commonly, it is called Yom Kippur. A ver, permítame aquí. Y le repito, es el día que era considerado el más sagrado. And I repeat, it is the one day that was considered the most sacred. Imagínense, hermanos, y yo creo que esto es parte de la razón Imagine, brothers, and I think this is part of the reason que necesitamos saber estas cosas, that we need to know these things. porque el pacto que nosotros tenemos es tan excelente Because the pact that we have is so excellent, que a veces como que nos conformáramos, it's almost as if we just become comfortable. porque, mire, a mí el Señor me rescató ya hace mucho tiempo, The Lord rescued me already a long time ago, son más de 20 años. more than 20 years ago. Yo he sido salvo I have been saved más que algunos de ustedes han estado en la tierra. more than some of you have been alive on this earth. Ya soy viejito. I'm old. Y entonces a veces como que por la repetición And sometimes because of repetition, nos podemos como acostumbrar we can become accustomed. y tal vez no es tanto una costumbre, Maybe it's not much that it's an sino que custom, como el Señor nos dio lo mejor but because the Lord gave us the best, y hemos tenido lo mejor durante mucho tiempo, and we've had the best for so long, no sabemos cómo lo tenemos de bueno, hermanos. we don't know how good we have it. Y entonces no le damos el valor a lo que tenemos, So we don't give value to what it is that we have, porque no conocemos lo que hubiéramos tenido que tener. because we don't really know what we would have had. Pero el Señor a usted y a mí nos escogió para que viviéramos en este nuevo pacto. But the Lord chose you and I to come into this new pact. Pero es bueno saber cómo era el pacto antiguo. But it's good to know how the old pact was. Le repito, para que le demos valor a lo que tenemos ahora. I repeat, so that we can give value to what we have now. Mire cómo empieza esto. Look at how this starts. Vamos a leer bastante de la Biblia hoy. We're going to read a lot in the Bible. Eso es bueno, It's good. ¿verdad? Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. We need to read the Word of God. Pero mire cómo empieza. But look at how it starts. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. And Nahab and Abu, the sons of Aaron, took each of them his censer and put fire in it, and put incense thereon, and offered unholy fire before the Lord, which he commanded them not. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. And there went out fire from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Sacerdotes, Priests, ungidos, anointed, con sus ropas sacerdotales. with their priestly robes. ¿Qué fue lo que les falló? What did they fail in? Lo que les falló es que ellos fueron y ofrecieron un fuego extraño. What they failed in is that they presented a strange fire. Ellos, hermano, pusieron fuego en el incensario. They put unholy fire in it. No era el fuego santo. It wasn't holy fire. Entonces, en este momento, So in this moment, la expiación todavía no había sido ordenada. the atonement still had not yet been ordered. Póngase a pensar en esto. Think about this. Ellos estaban ya haciendo sus funciones sacerdotales, They were doing their priestly duties, pero todavía el Señor no les había enseñado but the Lord still had yet to show them cómo era que ellos iban a sacar el pecado del campamento. how they were going to take out the sin from the encampment. Ahora yo quiero que entendamos algo. I want you to understand something. Usted, mire, yo recuerdo la hermana Gloria nos enseñó durante mucho tiempo, muchas veces del tabernáculo.
I remember Sister Gloria has been teaching us many times and a long time ago about the tabernacle. Y yo no sé si algunos la pasaron durmiendo o si se acuerdan, I don't know if some of you were sleeping or if some of you remember. pero mire, el tabernáculo The tabernacle estaba en medio was in the middle, y ellos tenían que acampar alrededor. and they had to do an encampment around it. Lo que eso representa es que la presencia de Dios estaba en medio. What that represents is that the presence of God was in the middle. Pero ¿qué pasaba en el campamento? But what would happen in the encampment? Pues la gente pecaba, hermanos. Well, the people would sin. O sea, eso era, lo voy a decir así, era natural. I'm going to just tell you like this. It was something kind of natural. Ellos, imagínense, acababan de salir de Egipto, Imagine they just came out of Egypt. traían costumbres egipcias, They had customs that were Egyptian. hermanos, y hasta llevaban ídolos escondidos ellos. They even had hidden idols. Pero el Señor les dice, ok, yo voy a estar en medio de ustedes, The Lord said, okay, I will be in the middle of you. pero Dios y el pecado no se mezclan. But God and sin do not mix. Entonces, no era solo de que la persona pecara, It wasn't just that the person sinned. sino que ahora cuando alguien pecaba, So now when someone sinned, había pecado en el campamento there was sin in the encampment. y la presencia de Dios estaba ahí. And the presence of the Lord was there. Y eso no puede estar, uno no puede estar al mismo tiempo en pecado One cannot be in the same time in sin y en la presencia de Dios, and in the presence of the Lord. porque Dios es santo. Because God is holy. Ok, ¿por qué le estoy diciendo esto? Okay, why am I telling you this? Entonces, aquí lo que pasó So here what happened? es que pues los hijos de Elí fallaron. The children Of, Eli? era de Aarón, perdón, I was like, sorry, I just wanted to make sure. gracias. Of Aaron failed Porque hicieron algo que no les habían mandado. because they did something that they weren't commanded to. Ok, ahora ¿qué pasó? All right, now what happened? Ahora hay pecado en el campamento, Now there is sin in the encampment porque fallaron. because they failed. Ok, la presencia de Dios no puede estar en un lugar en donde hay pecado, The presence of the Lord cannot be among an area where there is sin porque la santidad de Dios Because the mata holiness- al pecador. because the holiness of God kills the sinner. Aquí estamos hablando, mire, cuánta gente e incluso cuántos de nosotros How many people, including ourselves, no hemos venido al Señor con pecado. have we not come to the Lord with sin? Y yo no miro que nadie se haya muerto, I don't see anybody that has died, ni yo me he muerto. nor have I died. Pero entonces, ¿qué cambió? Okay, so what changed? Lo que cambió fue el pacto. What changed was the pact. Ahora usted y yo tenemos gracia, Now you and I have grace, pero tenemos que saber lo que tenemos. but we need to know what we have. Si no tuviéramos esa gracia, If we did not have that grace, las cosas serían muy diferentes. things would be very different. Y necesito decirle And I need to tell you que esa gracia that grace va a tener un final. will have an end. Y ese día And that day es el día del arrebatamiento. is the day of rapture. Cuando el arrebatamiento pase, When the rapture happens, se acabó la gracia, señores. grace has finished. ¿Por qué me está diciendo esto, hermano Horacio? Why are you telling me this, Brother Horacio? Porque tenemos que aprovechar lo que tenemos. Because we need to take advantage of what we have. Porque Dios no nos lo dejó solo para, miren, les voy a dar esto, ahí hagan lo que quieran. God didn't just leave it to say, oh, here, I give this to you, do what you want. No, les voy a dejar esta gracia No, I will leave you this grace para que ustedes se puedan acercar a mí so that you can come close to me y se puedan santificar and you can sanctify yourselves y puedan alcanzar posiciones en mi reino. and you can reach positions in my kingdom. Para eso Él nos dio la gracia. That is why he gave us Hermanos, esta gente no tenía esa gracia. grace. These people did not have that grace. Yo quiero que usted sepa que esta gente no tenía esa gracia I want you to know that these people did not have that grace. y usted sí la tiene. And you have it. Vaya. Nos saltamos algunos capítulos y pasamos al 16. Let us jump a couple of chapters and we go to chapter 16. Imagínese, si usted lee el capítulo 10, hermano, mire, yo he sufrido pérdidas en mi familia. Look, I have suffered losses in my family. Pues no es una situación alegre. It is not a happy situation. Y Aarón, And Aaron,
como él estaba vestido de sacerdote y estaba ungido de sacerdote, Since he was dressed in priestly robes and anointed as a priest, Moisés no le permitió ni siquiera que tocara los cuerpos de sus hijos, Moses did not allow Aaron to touch even the body of his sons, sino que llamó a un tío de ellos but they called an uncle of theirs y a sus hijos and his children. y les dijo, saquen los cuerpos y los llevan fuera del campamento. And they give them instructions to take their bodies and take them out of the encampment. Aarón y los que le quedaron, Aaron and the rest of his children that were left, hermanos, ni siquiera pudieron hacer luto por ellos, they couldn't even do, mourning for them, they couldn't even mourn for them. sino que dice, el campamento va a ser luto por ellos, But it says that the encampment will do a mourning for them. pero ellos no podían porque estaban consagrados. But they couldn't because they were consecrated. Imagínense eso. Imagine this. Ellos tuvieron que seguir sirviendo. They had to continue to serve. Mire la gracia que usted y yo tenemos ahora. Look at the grace that you and I have now. Entonces el Señor ve lo que pasó. So the Lord sees what happened. Hermanos, si Él fue el que los mató. If he is the one that killed them. Entonces el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. And the Lord spoke unto Moses after the death of the two sons of Aaron when they offered before the Lord and died. Hermanos, se imagina, perdone que se lo repita, Forgive me that I repeat this. pero to se you. imagina, yo creo, yo ya me hubiera muerto, hermanos. I would have died already, brothers. Así se lo digo con sinceridad, I tell you with sincerity. porque le repito, ¿cuántas veces no nos acercamos al Señor con pecado? Because I repeat to you, how many times do we come close to the Lord with sin? Pero nuestro pacto es diferente. But our pact is different. Levítico 16:2. Leviticus 16:2. Dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón, mire pues, que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. No sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. And the Lord said unto Moses, speak unto Aaron your brother, that he come not at all times into the holy place within the veil before the mercy seat, Okay. which is upon which is upon the ark, that he die not, for I will appear in the cloud upon the mercy seat. Perdón, es que escuché Mercy Seat y pensé que era el segundo. Entonces, mire, usted se acuerda de esto. You remember this. ¿Sí se acuerda? You remember? Do Amén. you remember? No. Say Sí. amen if you remember. Sí. Va. Okay. Algunos amén, está bien, no tenga pena. Este es el tabernáculo. This is a tabernacle. Esta área, This area here, le voy a cambiar el color. Ese es el atrio. this is the atrium. Esto This es llamado la tienda de la reunión. is called the meeting tent. Aquí, en la tienda de la reunión, In the meeting tent, hay dos cuartos. there are two rooms. Está el lugar santo It is the holy place y el lugar santísimo. and the most holy place. Ok, eso solo es para que nos ubiquemos. That is just so that we understand. Este es el altar de bronce. This is the bronze altar. Aquí es donde se ofrecían los holocaustos. Here's where the holocausts were offered. Y esta es una fuente This is a fountain en donde ellos se tenían que lavar. in which they had to cleanse themselves. Ellos no podían entrar en cualquier momento delante de la presencia de Dios. They could not enter at any time before the Lord. El versículo que acabamos de leer se refiere al asiento de la misericordia o al propiciatorio. The verse that we just read, it speaks in regards to the mercy seat. ¿Qué es eso? What is that? Esto es el arca del pacto o un modelo del arca del pacto. This is a model of the Ark of Esto es lo que estaba en el lugar santísimo. This is what was in the holy place. Aquí, hermano, era donde la presencia de Dios descendía. Here is where the presence of the Lord descended. Y el propiciatorio o el asiento de la misericordia And the mercy seat es esto, is this. es esa parte. It is this part. Es la tapadera It is the top. que cubría el arca del pacto. It is the lid that covered the Ark of Pact. O sea que la presencia de Dios se manifestaba aquí.
the presence of the Lord manifested itself there. Vaya. ¿Cuántos de ustedes y yo no hemos entrado a la presencia de Dios? How many of us, you and I, have entered into the presence of the Lord? Yo espero que todos. I hope all of us. Pero mire lo que el Señor le dice a Aarón, But look at what the Lord tells Aaron, que no en todo tiempo entre al lugar santo. that not at all times may he enter the holy place. ¿Por qué? Why? Porque la presencia de Dios iba a descender aquí Because the presence of the Lord would descend here. y si él entraba con una sola mancha, If he were to come in with even just one small un stain, solo un pecadillo, just a small tiny sin, un pecadillo, hermanos, y se moría. just a tiny sin, and he would die. Entonces el Señor por su misericordia dice, miren, ustedes son pecadores. So the Lord with his mercy says, look, you guys are sinners. ¿Usted cree que Dios se agrada en andar matando gente? Do you think the Lord takes pleasure in killing people? La Biblia dice que Él no se complace cuando un pecador muere. In the Bible it says that the Lord does not take pleasure when a sinner dies. Entonces Él está poniendo estos lineamientos para no seguir matando gente. So he is putting these limits so that he does not continue to kill people. Miren, es como que Él hubiera dicho, It is as if he were to almost say, yo soy santo I am holy, y mi santidad mata al pecador. and my holiness kills the sinner. Ustedes son pecadores. You guys are sinners. Ustedes pecan todo el tiempo. You sin all the time. Yo no quiero matarlos. I don't want to kill you. Entonces mejor una vez al año vamos a tener un día especial. So better that we have one day of year, a special day, Una vez al año one time a year. va a entrar su sumo sacerdote de ustedes. Your highest priest will enter. No ustedes, Not you, su sumo sacerdote. your highest priest. Él va a entrar una vez al año delante de mi presencia. He will come before me once a year. Imagínese. Imagine. Y nos vamos a poner a cuentas. And we will put ourselves into account. Sí, cuando la gente pecaba, Yes, when the people would sin, ellos traían ofrendas por su pecado. they had offerings for their sin. Eso era todos los días del año. That was all the days of the year. Y entonces ellos cubrían sus pecados. So they would cover their sins. Pero esos pecados estaban solo tapados. But those sins were only covered. El día de la expiación era el día que el pecado era agarrado y era sacado del campamento. The Day of Atonement was the day when they grabbed hold of sin and took it out of the encampment. O sea que ellos tapaban sus pecados. So they would cover their sins. ¿Para qué? For what? Para que la presencia de Dios pudiera estar ahí So the presence of the Lord could be there y no los matara. and that he did not kill them. Va, entienda la diferencia. Do you see the difference? Yo le repito, pues, o sea, el pacto que nosotros tenemos es totalmente distinto. I repeat to you, the pact that we have is totally distinct. Mire el versículo 3. Let us look at verse 13. Aarón podrá entrar al lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Thus shall Aaron come into the holy place with a young bullock for a sin offering and a ram for a burnt offering. Pregunto, I ask, ¿por qué tenía que ofrecer una ofrenda por el pecado antes de ofrecer un holocausto? ¿Cuál es la diferencia? why did they have to offer a sin offering before they could offer a burnt offering? ¿Alguien se anima? Can someone tell me? Tenían que estar limpios. Yeah, it's kind of the same thing. Before we give our offerings, we have to ask for forgiveness. Exacto. ¿Ve? Entonces, porque Dios no te va a aceptar la ofrenda Because God will not accept your offering si venís en pecado. if you come in sin. O sea, eso está establecido desde el Antiguo Testamento. This is established since the old pact. Por eso el Señor dice, si cuando vienes al altar te acuerdas que estás en problemas con alguien, That's why the Lord says if you come to the altar and you remember that you are in problems with someone, no dice que entonces agarra tu ofrenda y llévatela. No, dice, deja tu ofrenda. it doesn't say take your offering and go. It says leave your offering. Deja la ofrenda ahí y te vas a poner a cuentas. Leave your offering there, put yourself into accounts. Y después regresa
y ofrece tu ofrenda al Señor. and then come back and offer your offering to the Lord. Si nosotros, hermanos, y eso es con una persona, And that is with a person. imagínese con el Señor. Imagine with the Lord. Viene uno, hermano, todo revolcado en pecado Imagine one comes so full of sin y da una ofrenda. and one gives an offering. Perdóneme, hermano, pero el Señor no la recibe. Forgive me, brothers, but the Lord will not receive it. Por eso le digo, esto que estamos discutiendo That's why this, what we are discussing, nos tiene que llevar a entender. it needs to help us to understand. Ahora está conociendo usted, Now you are knowing pero, yourselves. pero este conocimiento lo tiene que llevar al entendimiento But this knowledge you need to make into understanding. para que entonces cuando usted traiga su ofrenda, So that when you bring your offering, entonces el Señor se la reciba the Lord may be able to y accept it lo bendiga. and to bless it. Porque nos estamos engañando a nosotros mismos Because we are deceiving ourselves si no lo hacemos bien. if we don't do it well. Porque Dios no te la recibe. Because God will not receive it. Entonces, y ahora imagínese alguien de la alabanza o alguien que tiene un privilegio en pecado, hermano. Imagine someone from the worship team or that's serving Y uno is in sin, sirviendo ahí, ay sí, la presencia de Dios, y el Señor no te recibió nada. and they're serving and they're saying, oh yeah, the Lord did not receive nothing. Y uno engañado, And one is deceived porque uno se siente bien, sí, yo estoy sirviendo al Señor y vive en pecado. because one feels good and thinking, oh, I serve the Lord, but they're living in sin. El conocimiento The knowledge te va a llevar al entendimiento. will take you to understanding. Y ese entendimiento And that te understanding va a llevar a vivir en santidad para Dios. will help you live in holiness for the Lord. Yo lo necesito. I need it. Yo sé que usted lo necesita también, aunque no diga nada. I know you need it even if you don't say anything. Porque yo espero que usted, y yo sí quiero, yo espero que usted quiera Because I want and I hope that you want santificarse para poder estar con el Señor. to sanctify yourself so you can be with Ese es the el Lord. deseo que yo tengo. That is a desire that I have. Vaya. ¿Por qué me pone fotos, hermano Horacio? Ahorita le digo, Brother Horacio, why do you put pictures? Okay, I'll tell you. porque mire, yo he leído esto muchas veces Because look, I have read this many times. y yo le voy a ser sincero. And I'm going to be sincere. A mí se me confunden los animales. I get confused with the animals. Porque yo no crecí hermano, yo crecí en una ciudad. Because I grew up in a city. Yo aquí es donde vine a medio ver animales y en fotos nada más. Here I came to see animals somewhat, but and mostly in pictures. Entonces yo me confundía. Bueno, pero ¿qué es un becerro? Porque ve que hay unas, o sea que las Biblias tienen diferentes palabras. Because the Bible has different wordings, and I didn't know what the animals were sometimes. Y entonces yo quiero, mire, yo quiero conocer para poder entender lo que le estoy hablando. I want to know and have that knowledge so that I can understand what it is that I'm teaching you. Entonces busqué fotos. So I looked for photos. Esto era lo que Aarón tenía que llevar This is what Aaron had to take de sus cosas. of his things. O sea, esto era lo que Aarón tenía que ofrecer. This is what Aaron had to offer. Un novillo para ofrenda por pecado A young bullock for a sin offering y un carnero para el holocausto. and a ram for a burnt offering. Entonces, este era por el pecado So this one on the left was for sin, y este era por holocausto. and the ram on the right was for the offering. Uno por pecado One for sin, y el otro por el holocausto. one for the Holocaust. Vaya. Y tomará, ahora mire, esto es diferente, y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. And he shall take for the congregation of children of Israel 2 kids of the goats for a sin offering and a ram for a burnt offering. Entonces, aquí igual, Here the same. fotos. Photos. Por el pecado tenía, y este es el pecado de la congregación. And this is for the sin of the congregation. Entonces imagínense, estos eran por él y por su familia. This one was for him and for his family.
Y estos eran por la congregación. And this was for the congregation. Ahora llama la atención So que, let's call, perdóname, que pide dos machos cabríos. let us call into attention that he asked for 2 male goats. Y este es por el pecado This male goat was for sin, y este es por holocausto. and this one was for the offering. ¿Por qué? Why? Ahí va a ver. You will see. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. And he shall take for the congregation of the children of Israel 2 kids of the goats and a sin offering and a ram, 1 ram. Mira, for burnt ese offering. no es. Yo ahí me equivoqué. ¿Alguien tiene el 6 en inglés? Perdón. Que son muchos slides, hermano. Léelo. Ve, entonces, le repito, So I repeat to you, este sujeto this bullock era para Aarón y para que su casa quedaran limpios de pecado. it was for Aaron and for his household to be clean of sin. Ok, y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de la reunión. And he shall take the 2 goats and present them before the Lord at the door of the tabernacle of meeting. Los presenta, He will present. ok. Note una diferencia, no dice que los va a matar ahorita, Notice the difference. It doesn't say that he will kill them now. los va a presentar. He will present them. Ahora, bueno, él ahorita ya está limpio. Now, at this moment, he is clean. Ahorita él ya puede presentar esto por la congregación. He can now present this for the congregation. ¿Dónde lo presentaba? Where would he present it? A la entrada de la tienda de la reunión, At the entrance of the tent of meeting. más o menos ahí. More or less there. O sea que el animal vivo los llevaba ahí. So he would take the animals alive and take them there. Ok. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. And Aaron shall cast lots upon the 2 goats, 1 lot for the Lord and the other lot for the scapegoat. Ok, entonces notemos, hay un propósito para cada uno de esos machos cabríos. So let us know, there is a purpose for each one of those goats. Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. And Aaron shall bring the goat upon which the Lord's lot fell, and offer him for sin offering. Ok, ¿el pecado de quién? The sin of who? De la congregación. Of the congregation. Matan una cabra They kill a goat como ofrenda as an offering por la congregación. for the congregation. Ahora esto es interesante. Now this is interesting. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. But the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord, to make an atonement with him, and to let him go for a scapegoat into the wilderness. Entonces, uno de ellos moría One of them would die, para que el pecado fuera pagado so that the sin could be paid for, y el otro no. and the other one was not. El otro era presentado vivo. The other one was presented alive. Y el pecado de la gente, ahí lo va a ver más adelante, And the sin of the people era puesto sobre él. was put before that goat. Y entonces alguien tenía el trabajo de llevar ese animal So someone had the job of taking that animal, y lo tenía que ir a perder al desierto. and they had to go lose it in the wilderness. ¿Para qué? For what? Para que el pecado
que había sido acumulado durante un año, imagínense, So the sin that was accumulated within the last year, ese animal lo llevara encima that animal would take it upon them. y que fuera a morir al desierto y And- por lo tanto fuera del campamento. And they would go and die in the desert, and more so die outside of the encampment. Ese era el único día, hermano, en que el campamento estaba limpio That was the only day of the year that the encampment was clean de pecado, of sin, de transgresión, pecado o iniquidad. of transgression, iniquity, and sin. Ok, entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. And Aaron shall bring the bullock for the sin offering, which is for himself, and shall make an atonement for himself and for his house, and shall kill the bullock of the sin offering, which is for himself. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the Lord, and his hands full of sweet incense beaten small, and bring it within the veil. Ok. ¿En dónde pasa esto? Where does this happen? Aquí, Here, en el lugar santísimo. in the holy place. ¿Y qué tenía que hacer? And what did he need to do? Tenía que ofrecer incienso He had to offer incense para cubrir to cover el asiento de la misericordia, the seat of mercy. para que cuando la presencia de Dios descendiera, So when the Lord's presence descended, no lo matara, it did not kill him. aunque él no tenía pecado. Even though he had no sin, Tenía que ofrecer el incienso he had to offer the incense como una ofrenda delante del Señor. as an offering before the Lord. Ahí está. Here it is. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor para que la nube de incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. And he shall put the incense upon the fire before the Lord, that the cloud of the incense may cover the mercy seat that is upon the testimony, that he die not. ¿Por qué? Why? Hermano, es que, mire, entendamos la gracia. Look, let us understand the grace. Entienda y entiendo yo lo que tenemos. Understand what you and I have. Dios es santo, es grande, es poderoso, es inmenso. God is holy, he is big, he is grand, he is immense. Pero a nosotros nos ha dado el privilegio de que nos podamos acercar con Él con normalidad, con naturalidad. But they have given us the privilege to come before the Lord in normalcy. No tengamos eso en poco. Let us not put that, let us not unappreciate that. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces la sangre. And he shall take of the blood of the bullock and sprinkle it with his finger upon the mercy seat eastward. And before the mercy seat shall he sprinkle of the blood with his finger 7 times. Ahí está presentándole la sangre, Here he is presenting the blood del novillo, the blood of the bullock, bullock. que era por él That was for him y por su familia. and his family. O sea, ahí él está en el lugar santísimo como pagándole al Señor por sus pecados Here he is in the most holy place paying for his sins y por los pecados de su casa. and for the sins of his house. Ok, sale del lugar santísimo. Okay, let's get out of the holy place. Después degollará. Este sí es Aarón el que está haciendo esto. This is Aaron that is doing this. Degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio.
Then shall he kill the goat of the sin offering that is for the people, and bring his blood within the veil, and do with that blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat and before the mercy seat. Está presentando, mire, primero él se limpia. First he cleanses himself. Ok, ahora él ya limpio, Now that he's clean, viene y va a hacer la ofrenda por el pecado, he comes and he will do the offering for sin, por los de la congregación. for the congregation. Y ahora dice que va a entrar otra vez al lugar santísimo And it says again, he will enter the most holy place. y que va a rociar la sangre. Le va a pagar al Señor. Mira, He will pay with the Lord, and he will pour out of the blood. él va a decir, mira, esta sangre de esta cabra Look, this blood of this goat es por el pecado de tu pueblo. is for the sin of your people. Aquí está. Here it is. Y entonces pagaba por el pecado. And he would pay for the sin. Imagínese. Imagine. ¿Y usted qué hace cuando peca? And what do you do when ¿Y you yo sin? qué hago cuando peco? What do I do when I sin? Usted no tiene que matar a nadie. You shouldn't be killing anybody. Ya no lo tiene que hacer. You don't have to do it. Usted no toca sangre. You don't touch blood. Ellos sí lo tenían que hacer. They had to do it. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. All right. Oh, no, sorry. Sorry. And he shall make an atonement for the holy place because of the uncleanness of the children of Israel, and because of their transgressions and all their sins. And so shall he do for the tabernacle of meeting that remains among them in the midst of their uncleanness. Entonces él paga por las transgresiones, He brings and pays for the transgressions. paga por el pecado, He brings payment for sin. paga por sus impurezas. He brings payment for their uncleanliness. ¿Por qué? Why? Porque el Señor quería que ellos fueran santos, Because the Lord wanted them to be holy, pero ellos no lo podían hacer. but they couldn't do it. Hermanos, el apóstol Pablo dijo, The Apostle Paul said, y está escrito en la Biblia, and it is written in the Bible, cuando conocí la ley when I knew the law, me mató. the law killed me. The law killed De me. ley. Sorry, the law killed me. La ley me mató The law killed me. porque supe Because I knew que tener envidia, to have envy, que codiciar, to be covetousness, be coveted, to covet, to covet era pecado. was sin. Entonces, cuando tuve envidia, So when I was envious, cuando hice el otro que mencioné, se me olvidó, when I coveted, pequé I sinned, y la ley me mató and the law killed me. porque supe que lo que estaba haciendo era malo. Because I knew what I was doing was wrong. Entonces, el propósito de la ley So the purpose of the law, era para que ellos supieran que lo que estaban haciendo era malo so that they could know what they were doing was wrong, y entonces pudieran pagar por lo malo que hacían. and they could pay for the wrong that they did. Hermano, con usted y conmigo es diferente With you and I, it is different. porque Cristo venció el pecado. Because Christ overcame sin. Usted puede vencerlo también. You also can overcome sin. Cristo, hermano, vivió en santidad toda su vida. Christ lived in sanctity his entire life. Usted puede llegar a eso You también. can also reach that. Ellos no. They cannot. Ellos no. They cannot. Entonces mire la calidad de pacto que el Señor nos dio. Look at the quality of the pact that God gave us. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. And there shall be no man in the tabernacle of meeting when he goes in to make an atonement in the holy place, until he comes out and has made an atonement for himself and for his household and for all the congregation of Israel. Entonces, uy, se me salió todo raro. Saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él, y tomará sangre del novillo y la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar por todos lados.
And he shall go out unto the altar that is before the Lord, and make an atonement for it, and shall take of the blood of the bullock and the blood of the goat, and put it upon the horns of the altar round about. ¿Qué altar? What altar? El altar de bronce. It was the altar of the bronze altar. This one. Este altar This altar tenía unos cuernos had some horns on them. que aquellos hermanos que necesitaban una gran misericordia del Señor That those who needed big mercy from God, se podían agarrar a los cuernos del altar. they would grab onto the horns of the altar. Y mientras estuvieran agarrados a los cuernos del altar, And meanwhile they were held onto the horns of the altar, no les podían hacer nada. they couldn't do anything. Entonces él con la sangre So he with the blood hacía que esos cuernos fueran purificados. he would make it to where those horns would be purified. Porque ¿quiénes eran los que se agarraban de esos cuernos? Because who would grab a hold of those Los horns? pecadores, hermano. Well, the sinners. Y rociará sobre él de la sangre 7 veces con su dedo y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. And he shall sprinkle of the blood upon it with his finger 7 times, and cleanse it and hallow it from uncleanliness of the children of Israel. Este altar This altar es donde se ofrecía el holocausto. is where the Holocaust was offered. Es el altar en donde ellos presentaban sus ofrendas que tenían que ser quemadas This is where they presented their offerings that needed to be burnt, para que Dios aceptara esas ofrendas. so that God could accept those offerings. Este instrumento This instrument tenía que ser santificado. needed to be sanctified. Vaya. ¿Cuánto más nosotros, hermano? How much more ourselves? Si estamos sirviendo al Señor, If we're serving the Lord, tenemos que estar puros. we need to be pure. Por eso, hermano, es que a veces, es que no siento la presencia de Dios. It's because sometimes I don't feel the presence of God. Hermano, si estamos todos sucios, Well, if we're all dirty, si sentimos la presencia de Dios, ¿qué hubiera pasado aquí? if we could feel the presence of the Lord, what would have happened here? Y nos acercamos todos sucios, And we come all close to him, nos mata. he will kill us. O sea que a veces, hermano, Dios, por misericordia, God, because of his mercy, no desciende sobre nosotros. he does not descend before us. Acuérdese que la impureza del campamento tenía que ser sacada. Remember, the impureness of the encampment had to be Mire, taken out. Todo esto Look, all of this nos debe de señalar should give us a sign hacia la santidad, towards holiness, porque eso es lo que Dios busca. because that is what God looks for. Dios busca que te consagres. God looks that you consecrate yourself. Dios busca que yo ya no tenga impurezas en mi vida, God looks that we no longer have impurities in our lives. porque lo que Él quiere es que yo esté cerca de Él. Because what he wants is that I be close to him. Y Él quiere lo mismo de usted. And he wants the same thing from you. Y por eso nos dio ese gran regalo And that's why he gave us that big gift que se llama gracia, that is called grace, para que nos podamos acercar a Él. so that we can get close to him. Ok. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. And when he has made an end of atoning for the holy place and the tabernacle of meeting and the altar, he shall bring the live goat. Entonces, en este punto, So in this point, el altar de bronce the bronze altar ya había sido como expiado, ya había sido limpiado. had already been, had an atonement, had already been cleaned. El lugar santísimo In the most holy place, ya había sido limpiado. it had already been cleaned. Entonces, a este punto, So to this point, el Señor quería, the Lord wanted ahora sí, sacar todas las impurezas del campamento. to take out all the impurity from the encampment. Ok. Y por eso era que presentaba el macho cabrío vivo. And that is why he presented the live goat. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel,
todas sus transgresiones y todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions, and all their sins, putting them into the head of the goat, and shall send him away by the hand of a suitable man into the wilderness. Ok, yo quiero que note dos cosas. I want you to note two things. Aquí Here es donde se habla de las iniquidades. is where it speaks in regards to the iniquities. Había hablado de transgresiones, It's talked about transgressions. había hablado de pecado, It's talked about sin. había hablado de impurezas, It's talked about impurity. pero aquí es en donde se menciona la iniquidad. But here is where it is mentioned iniquity. Entonces, él confesaba. So he confessed. Ahora yo quiero que usted se imagine esto. Now I want you to imagine this. Él ponía sus manos sobre ese animal He would put his hands over that animal y confesaba, and he would confess, Señor, ay, mejor aquí. Señor, Lord, yo confieso I confess los pecados the sins de tu pueblo of your people y los míos. and mine. Yo confieso que hemos mentido. I confess that we have lied. Yo confieso que hemos robado. I confess that we have sinned. Yo confieso que hemos tenido envidia. I confess that we have stolen and we've had envy. Yo confieso que hemos matado. I confess that we have killed. Acuérdese que los que mataban, los mataban. Remember, those who were that killed, they were also killed. Pero eso no quiere decir que eso no había pasado. But that doesn't mean that it didn't happen. Yo confieso que fornicamos. I confess that we fornicated. Yo confieso que adulteramos. I confess that we made adultery. Yo confieso que hemos hecho impurezas. I confess that we've made impurities. Yo confieso, agarraron a uno con ellos, lo mataron. Yo confieso que hemos cometido idolatría. I confess that we have committed idolatry. Pero yo quiero que usted se imagine eso, But I want you to imagine this, porque eso era lo que el Señor quería, because that is what the Lord wanted, que hubiera una confesión that there be a confession. y a través de esa confesión, esa carga, And through that confession, that burden, porque usted y yo tenemos que entender que la iniquidad, because we need to understand that the iniquity, el pecado sin, y las transgresiones and transgression son cargas, are burdens. tienen peso. They are heavy. Hermano Horacio, ¿qué fumó? Nada, hermano, está Brother en la Horacio, Biblia. what did you smoke? Nothing, brothers. It's in the Bible. ¿No dice el apóstol Pablo, pues? Doesn't Apostle Paul say, Despojándonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos atrapa. letting go of all weight and all sin that traps us? O sea que cuando uno peca, uno se echa una carga encima. When one sins, they put a burden above their shoulders. Cuando uno comete una transgresión o una iniquidad, uno se carga. When one makes a transgression or iniquity, one becomes burdened. Y esa carga tiene que ser quitada. And that burden needs to be taken Ok. away. Entonces él está confesando. So he is confessing. Ahora el hermano, imagínese hermano, ellos eran miles de gentes. Imagine there were thousands of people. Imagínese o sea, él espiritualmente está pasándole ese peso And spiritually speaking, he is passing that burden to a ese animal. that animal. Espiritualmente él se lo está pasando. Spiritually speaking, he is passing that burden to that animal. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not inhabited, and he shall let go the goat in the wilderness. Ahora, alguien tenía ese trabajo. Now, someone had that job. Tenía que agarrar ese animal They had to grab that animal y llevarlo al Sí. desierto, and take it to the desert, fuera del campamento. outside of the encampment. Ahora, porque acuérdese, ellos cubrían su pecado. So remember, they only covered their sins. Ese pecado no dejaba de existir. That sin did not stop to exist. Cuando usted y yo pecamos When you and I sin y nos arrepentimos and we repent y confesamos, and we confess, eso deja de existir. that sin ceases to exist.
Es como que si usted no hubiera pecado. It's as if you never sinned. Hermano, y eso, mire, esto suena tan simple, This sounds so simple, pero es tan grande but it is so big que yo le ruego a Dios that I beg God que su Espíritu Santo se lo revele a usted that His Holy Spirit reveal it to you para que se dé cuenta de lo que tiene. so that you can notice what you have. Yo sé que usted no es santo. I know that you're not Yo holy. sé que yo no soy santo. I know that I am not holy. Pero como mis pecados, si yo los confieso, But my sins, if I confess them, dejan de existir. they stop to exist. Entonces es como que si yo nunca hubiera pecado, So that it's as if I never sinned. entonces puedo ser santo. Then I can be holy. Ellos no podían. They could not. Entonces llevaban ese animal al desierto So they would take that animal to the desert, y ahí lo dejaban. and there they would leave it. Él tenía que morir. He had to die. Nadie lo mataba. No one killed him. Imagínense, yo no sé cuánto tiempo duraba un animalito en el desierto. No sé si se lo comían las bestias, no sé. I don't know how long the goat would have lasted in the wilderness. La cosa es que él llevaba toda esa impureza hacia afuera. The thing is, he took all those impurities outside of the encampment. Ahora el campamento estaba limpio. Now the encampment was clean. Hermanos amados, una vez al año. Beloved brothers, one time a year. ¿Y qué pasaba el día siguiente? What would happen the next day? Ay, el hermano Anastasio Oh, the brother Anastasio. se robó algo. He stole something. Hermano, ya se manchó el campamento. Now the encampment was stained. Póngase a pensar en esto. Think about that. Eran cientos de miles de personas. No eran 20, hermano. Eran cientos de miles de personas. It wasn't just 20 people, it was thousands among thousands of people. ¿Usted cree que todos eran bien obedientes? Do you think that they were all obedient? ¿Usted cree que todos no, más de alguno, hermano, tenía ídolos? I imagine more or less some of them had Ahí idols escondidos los tenía, pero los tenía. hidden, but they had them. Hermano, un día podían ellos estar a cuentas con Dios. One day of the year could they come into accounts with the Y Lord. al día siguiente se arruinó todo otra vez. And the next day, everything else was ruined. Usted You no tiene que vivir así, should not live like that. ni yo tampoco. Nor I. ¿Por qué? Why? Porque nuestro Señor Jesucristo pagó. Because our Lord Jesus Christ paid. Entonces, mire pues, le repito, la intención que el Señor puso en mi corazón I repeat, the intention that the Lord put in my heart al detenerme tanto en esto to pause a little bit longer on this es que entendamos lo que tenemos. is that we understand Y- what we have. Y le repito, yo le pido a Dios con todo mi corazón And I repeat to you, I ask the Lord with all my heart que el Espíritu Santo se lo revele. that the Holy Spirit reveal to you. Porque cuando se lo revele, Because when He reveals to you, entonces su manera de pensar va a cambiar. then His way of thinking changes. Ok. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto al entrar en el lugar santo y las dejará ahí. And Aaron shall come into the tabernacle of meeting and shall put off the linen garments which he put on when he went into the holy place, and shall leave them there. Lavará su cuerpo con agua en un lugar sagrado y se pondrá sus vestidos y saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. And he shall wash his flesh with water in the holy place, and put on his garments, and come forth, and offer his burnt offering, and the burnt offering of the people, and make an atonement for himself and for the people. Ok, ¿por qué tenía que lavarse? Okay, why did he have to clean himself? Mire esto, hermano. Look at this, brothers. Él, ¿qué hizo? What did he do? Confesó los pecados. He confessed the sins. O sea que de alguna manera eso que confesó In one way, that which he confessed lo contaminó. contaminated Y si him. no fuera así, no se tuviera que lavar. And if he wasn't like that, then he didn't have to wash himself. Imagínese, cuando él decía, yo confieso When he said, I confess que cometimos adulterio, that we committed adultery, aunque él no lo hubiera hecho, even if he didn't do it, porque lo confesó, but because he confessed it, eso lo manchó. that stained him. Por eso se tenía que lavar. That's why they had to wash themselves. Y ya lavado, ya limpio, ya pasado eso, imagínese, ya la cabra se fue,
ya el pecado ya está limpio. After he's washed and cleansed and the goat had left, Ahora sí puede presentar el holocausto. now he can present the Holocaust. Ahora voy a presentarle al Señor el holocausto por mí Now I will present the Lord the offering for myself y por mi casa and for my household y por la congregación de Israel. and for the congregation of Israel. Hasta entonces, Until then, hasta que el pecado había sido eliminado, until the sin was eliminated, luego quemará en el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. and the fat of the sin offering shall he burn upon the altar. O sea que ellos guardaban la grasa y esa tenía que ser ofrecida al Señor también. They would save the fat, and that also had to be presented before the Lord. Ok, ahora póngase a pensar. Ahorita no sé cuántas horas pasaron. I don't know how many hours have passed. Y ahí viene de regreso el hermano que le tocó el triste trabajo de ir a perder la cabra al desierto. And then the brother comes that had the responsibility of losing the scapegoat into the desert. Y el que soltó el macho cabrío, como macho cabrío expiatorio, lavará sus ropas, lavará su cuerpo con agua y después entrará en el campamento. And he that let go the goat for the scapegoat shall wash his clothes and bathe his flesh in water, and afterward come into the camp. ¿Por qué? Why? Porque, mire, y era antes de entrar al campamento. And this was before he could enter the camp. O sea que él, por haber estado en contacto con esa cabra que iba cargada de todo lo malo, Because he was in contact with the scapegoat that was burdened with all bad, él estaba contaminado también. he was also contaminated. Note, él no pecó, He did not sin, pero como iba con el pecado, but because he was walking with sin, estaba contaminado. he was Y contaminated. era necesario que él se lavara And it was necessary that he washed himself para no volver a meter suciedad al campamento. to not enter dirtiness again into the camp. Pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada dentro del lugar santo para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. And the bullock for the sin offering, and the goat for the sin offering, whose blood was brought in to make atonement into the holy place, shall one carry forth outside the camp, and they shall burn in the fire their skins, and other flesh, and their dung. ¿Por qué? Why? Porque ellos habían pagado por el pecado. Because they had already paid for sin. Entonces lo que quedaba de ellos So what was left over of them, estaba impuro. it was impure. Entonces eso, como estaba impuro, So because it was impure, lo tenían que sacar fuera del campamento they had to take it out of the camp y ahí quemarlo and then burn it there, para que eso fuera eliminado. so that could be eliminated. Hermanos, una vez al año. Brothers, one time a year. Y el... Ay, perdón, me fui para atrás. Quiero ver aquí. Bueno, ya voy a terminar, no se preocupe. ¿Qué dice el 28, hermanos? Porque yo creo que aquí sí me equivoqué. ¿Eso dice? Y el que soltó el macho cabrío como macho cabrío expiatorio lavará sus ropas, lavará su cuerpo. Ok, entonces ¿dónde me equivoqué? Ok, ok, entonces aquí fue donde me equivoqué. Bueno, entonces el que iba a quemar eso So the one who went to go wash that tenía que limpiarse también. had to clean themselves as well. Mire qué ritual. Look at the ritual. Y esto será estatuto perpetuo. En el mes séptimo a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que vive entre vosotros. And this shall be a statute forever unto you, that in the 7th month, on the 10th day of the month, you shall humble yourselves and do not work at all, whether it be one of your own country or a stranger that sojourns among you. Porque en este día se hará expiación por vosotros, para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor.
For on that day shall the priests make an atonement for you, to cleanse you that you may be clean from all your sins before the Lord. Os será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. It shall be a Sabbath of rest unto you, and you shall humble yourselves by a statute forever. Así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino fino, de lino, las vestiduras sagradas. And the priest whom he shall anoint, and whom he shall consecrate to minister in the priest's office in his father's stead, shall make the atonement, and shall put on the linen clothes, even the holy garments. Y hará expiación por el santo santuario, hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Hará expiación además por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. And he shall make an atonement for the holy sanctuary, and he shall make an atonement for the tabernacle of meeting, and for the altar, and he shall make an atonement for the priests and for all the people of the congregation. Tendréis esto por estatuto perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez al año. Tal como el Señor ordenó a Moisés, así lo hizo. No tengo el slide en inglés, perdóname. I have my. Okay. This is to be a lasting ordinance for you. Atonement is to be made once a year for all the sins of the Israelites. It was done as the Lord commanded Moses. Ok, ya termino. I finish here. El Señor muere en la cruz, es sepultado, se levanta para luego ir al holocausto. Esto representaba a los dos machos cabríos. Our Lord died in the cross. He was buried. He rises up and then go and become a holocaust. This represented the two goats. Los dos machos cabríos conformaban un solo sacrificio por el pecado, el cual nuestro Señor Jesucristo lo hizo en la cruz y en el lago de fuego. The two male goats were actually one sacrifice for sin, which our Lord Jesus Christ did for us in the cross and then in the lake of fire. Entonces, Él para siempre So for him forever, sustituyó ese sacrificio, he destituted the sacrifice. lo sustituyó Oh, I'm sorry. He substituted the sacrifice. y lo hizo Él mismo. And he did it himself. Y usted y yo podemos participar de eso. And you and I can participate of this. Entonces, le repito, mi intención So I repeat to you my intention y pues lo que el Señor me indicó and what the Lord indicated to me, era que viéramos esto en detalle, that we look at this in detail para que meditemos en lo que tenemos, so that we can meditate on what we have. para que meditemos qué privilegiados somos. So we can meditate on how privileged we are. Mire, a veces el Señor se aparta de nosotros Sometimes the Lord becomes separated from us. y puede haber muchas razones por eso. And there could be many reasons for that. Y no siempre es, hermano, que uno esté en pecado, And it's not always that someone's in sin, sino que el Señor a veces permite but sometimes the Lord permits que sintamos estar lejos de Él that we can feel far from Him para ver si somos fieles, to see if we are faithful, para ver si seguimos adelante to see if we continue forward, o si no. or if we don't. Entonces, a veces sí es por pecado, Sometimes it is because of sin, pero eso es misericordia, hermanos. but that's mercy, brothers. Porque si Dios, mire, Ananías y Zafira, Ananias and Sapphira, Zafira, de ellos Dios no tuvo misericordia of them God did not have mercy, y permitió que se acercaran and He permitted them to get close, y permitió que dieran su ofrenda and He permitted them to give their offering, y los mató and He killed them, a los dos both of them, porque ellos en su corazón because they in their hearts llevaban la intención de engañar a Dios had the intention of deceiving God en una ofrenda. in one offering. Imagínense. Entonces, tenemos que entender
So we need to understand qué estamos haciendo cuando ofrendamos. what we are doing when we give an offering. Pero no solo eso, But not just that, cuando venimos al servicio, when we come to the service. la alabanza y la adoración The worship and praise es un sacrificio de alabanza. is a sacrifice of praise. Usted ya no trae un carnero, You don't bring an animal, usted trae su alabanza. you bring your praise. ¿Y qué pasa entonces si usted no alaba? What happens then if you don't praise? Aquí vino y se va ¿y qué? You came and you left, and what? Nada si no dio nada. Nothing if you gave nothing. Va, viene y quiere alabar You come and you want to y praise, tal vez alaba, and maybe you do, pero está en pecado. but you're in sin. ¿Qué hizo? What did you do? Nada, Nothing, porque Dios no se lo recibe. because God does not receive it. Entonces, por eso le digo, That's why I tell you, entendamos lo que venimos a hacer, hermanos. let us understand what it is that we come to do. No es nada más de venir y aplaudir porque todos están aplaudiendo. It's not just to come and clap because everyone's clapping. No, cuando tú vengas a la casa de Dios, When you come to the house of the Lord, examínate. examine yourself. Y si tienes pecado, And if you have sinned, pídele perdón a Dios ask for forgiveness from God para que puedas ofrecer algo. so that you can offer something. Si no, If not, pues hermanos, Dios no está recibiendo lo que estamos haciendo. then brothers, God is not receiving what we are giving. Y entonces nos estamos perdiendo las bendiciones que Él tiene. And then we are losing out on the blessings. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no oramos. I don't know if someone has a question. If not, let us pray. Going once, going twice. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque nos das la misericordia, Señor, de poder leerla, de poder examinarla. Padre, permite, Señor, que hoy, así como tus ovejas que somos, Padre, y tus ovejas después de alimentarse son apacentadas, Señor, y se pueden echar, Señor, se pueden sentar a descansar, Señor, y rumiar, Señor, que así, Señor, nuestras almas y nuestros espíritus rumeen, Señor, esa palabra, Señor, que lo que hemos recibido en nuestro interior, Señor, venga y suba, Señor, a nuestra mente y que lo podamos procesar, Señor. Espíritu Santo, yo te suplico con todo mi corazón, Señor, que traigas la revelación que abre los ojos, Señor, a mis hermanos y a mis hermanas que han sido expuestos, Señor, a tu palabra hoy, Señor. Padre, que esa revelación que abre los ojos, esa miel, Señor, que energiza, Señor, el cuerpo, Señor, el alma y el espíritu, esa revelación santa que solamente tú puedes dar, Señor. Tráela, Señor, para que haya un refrigerio, Señor, en sus corazones, pero también para que este conocimiento pueda convertirse en entendimiento, Señor, y que podamos fructificar para ti, Señor, que este entendimiento, Señor, pueda ser para honra tuya, Señor, para que podamos ponernos en pie, Señor, y que podamos santificarnos, Señor, cada día de nuestras vidas, Padre, y que no caigamos, Señor, en una religiosidad o en un costumbrismo, Señor, sino que cada vez que venimos a tu casa, Señor, y presentamos, Señor, nuestra alabanza y presentamos nuestra adoración, Señor, que lo podamos hacer correctamente para poder ser agradables a ti, Señor. Padre bendito, ese es mi ruego, esa es mi súplica ante ti hoy, Señor. Te suplico, Señor, que puedas, Señor, conceder lo que te he rogado, Señor, porque te lo he rogado, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, llévanos con bien y con paz, Señor, y que podamos, Padre, seguir buscándote, Señor, y que con entendimiento, Señor, podamos avanzar en tu reino y en tu plan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.